La IA va a tocar tantas dimensiones de nuestra vida, con cosas como OpenClaw, ¿no? Que mucha gente se la está desplegando con un desconocimiento total de lo que puede hacer, pero con un potencial enorme, que lo ven súper rápido. Creo que tener una cierta regulación de cómo se está utilizando todo esto va a impedir que se cometan errores que después sean difíciles de subsanar. ¿Cuál es el mayor gap que ves ahora mismo en el uso de la IA dentro de las corporaciones? Para mí el mayor gap es la falta de entendimiento. O sea, hay empresas muy grandes, conocemos a mucha gente, por ejemplo, en Santander, BBVA y tal, que hay muchas opciones de adoptar la IA dentro del propio banco. Ni siquiera tienen una opción común. ¿Qué riesgos dirías que hay ahora mismo con los modelos comerciales? Yo diría que es el de la privacidad y la seguridad. Por ejemplo, la semana pasada estuve en un evento de defensa con el Ejército del Aire. En su cabeza jamás entrará el poner sus datos en un proveedor en la nube, menos si cabe en un proveedor americano, ¿no? El coste, a día de hoy, hay un riesgo inherente al modelo, y es que todo el que esté desarrollando su estrategia de IA sobre un SaaS que le proporcione IA, ya sea directamente el cloud provider final, el Anthropic, OpenAI, Google de turno, o cualquier SaaS que esté haciendo de grapper de ellos, está desarrollando su estrategia de IA sobre empresas que están trabajando en pérdidas. ¿Qué ocurre si mañana el coste del token te lo duplican? ¿Ya te va a salir rentable trabajar en la nube? Eso es una pregunta que se tendrían que hacer muchas empresas. ¿Ves diferencias entre el uso de la IA entre Estados Unidos y Europa? Bueno, solo hay que ver el movimiento de Anthropic, literalmente diciéndole al Departamento de Defensa de Estados Unidos: no vas a usar mi tecnología para fines bélicos que impliquen, por ejemplo, tomar decisiones sobre eliminar a personas, ¿no? ¿Cómo ves los perfiles de IA en las grandes corporaciones? Teniendo en cuenta lo que dijo Sequoia la semana pasada, la siguiente One Trillion Company va a ser una empresa que venda servicios disfrazada de una empresa de producto de IA, ¿no? Creo que va a haber un perfil de freelancer full stack de IA que va a venir, y vosotros seguro que ya lo estáis viendo, que va a ser muy potente. Hola a todos, aquí estamos en la tercera temporada de Charlando con Shakers, un episodio especial porque va a ser mi primera aparición aquí en las nuevas oficinas con el nuevo set, y la verdad es que hoy nos acompaña un crack, un amigo, y no todos los días tenemos aquí un doctor en inteligencia artificial, así que vamos a aprovecharlo. Dani, bienvenido. Muchas gracias por dejarme estar aquí en este sitio tan chulo que habéis montado. Daniel Gallego, ingeniero en telecomunicaciones y doctor en inteligencia artificial, es profesor en la Politécnica de Madrid y ha liderado equipos en BQ durante muchos años, en Amazon con infinidad de ingenieros, en remoto que hablábamos, y ahora es CEO y cofundador en Cylon, expertos en AI on-premise para las grandes corporaciones. Y nada, vamos a disfrutar de él, de su conocimiento. Y lo primero que te diría, Dani, es, con toda tu trayectoria, ¿qué te llevas de ese estilo de empresas en el mundo tech y cómo ves las diferencias? Pues es una muy buena pregunta, porque yo siempre digo que pasa un poco por todo, ¿no? Por investigación, docencia, startup, ahora scale-up, Big Corp. Y yo creo que el patrón que yo siempre he visto es que al final la tecnología debe ser un enabler, y esto probablemente lo repita más adelante, ¿no? Algo que te habilita y no el fin. Y sí que he visto errores en el pasado, ¿no? Que si quieres podemos meternos a más detalle, pero creo que al final la tecnología siempre tiene que ser un medio, y lo importante es solucionar problemas y atender al problema, entender el problema y de ahí partir para ver qué solución es la más adecuada. Y esto pasa en investigación, pasa en una pequeña empresa, pero también pasa en una Big Corp, donde al final, si te pierdes en la tecnología, normalmente acabas cometiendo errores. En el tema de tiempos o cómo enfrentarse a ese problema, ¿ves alguna diferencia? Brutal. O sea, ahí, por ejemplo, yo siempre digo que estaba en Amazon y pasé a Cylon, y he pasado del yin al yang, porque en Amazon lanzar algo, yo dirigía un equipo global de ingeniería, de producto, para lanzar nuevos productos a nivel mundial, Estados Unidos, Japón, India, Europa. Lanzar algo eran meses, como poco, para lanzar algo. Tú en una startup, en meses, tienes que haber hecho muchas cosas, y bromeo muchas veces con mis compañeros de que en el tiempo que yo he montado Cylon, he montado un MVP, he levantado financiación y he lanzado, ellos a lo mejor han lanzado 2 proyectos, y alguno de ellos de los que estaba yo cuando todavía estaba allí, ¿no? Entonces es muy diferente los tiempos. ¿Y siempre estaba relacionado con inteligencia artificial, los trabajos que has Depende, tenido? he tocado de todo, la verdad. He tocado mucha IA en Amazon también para todo el tema de inventory management y demás, porque yo trabajaba en la parte de Amazon Business y trabajaba mucho en generar nuevos productos
para la parte de ahorrar costes y mejorar la experiencia de usuario de las empresas que utilizaban Amazon, en la parte de Amazon Business, que es como un Amazon Retail, pero para organizaciones. Y ahí también tocamos mucho tema de ella. Pero también he tocado mucho tema de mobile, robótica, IoT, impresoras 3D. He tocado muchísimas cosas en mi vida, yendo desde la capa de electrónica hasta la capa de más arriba de todo. ¿Y cómo surge el proyecto de Cylon? Pues Cylon surge porque Iván y yo, Iván es mi socio, Iván y yo, esta es la segunda empresa que montamos juntos, la primera startup, siempre estamos intentando ver los problemas que hay cuando aparece una nueva tecnología. Y en 2023, bueno, sí, principio de 2023, final de 2022, cuando ChatGPT empezaba a sonar, ¿no?, al común de los mortales, nosotros ya estábamos probando cosas y nos dimos cuenta de dos cosas. Una, yo estaba en Amazon y en Amazon se prohibió completamente el tema de utilizar ChatGPT. Es correcto, porque por un tema de privacidad y seguridad. Mi socio Iván, él era el CTO de OnTrack por esa época, seguro que muchos que están viendo este podcast saben de OnTrack, y sin embargo él lo que hizo fue darle ChatGPT a su gente y se dio cuenta de que automáticamente la gente empezaba a poner contratos, empezaba a poner información sensible y bueno, no hay que engañar a nadie de que ChatGPT o OpenAI en este caso ha utilizado cualquier tipo de información que hemos ido poniendo ahí desde el principio de los tiempos, ¿no?, para entrenar. Entonces lo que hacemos es crear el primer proyecto open source, diría casi que el primer proyecto del mundo, que habla del concepto Private AI, que es Private GPT. Lo lanzamos en GitHub en mayo del 2023 y es el primer stack tecnológico que te permite ejecutar IA, un RAG muy sencillito, Talk to Your Documents, pero completamente local, completamente on-prem, sin conexión a internet y ejecutando todo incluso sobre la CPU. Esto es la señal que nos da una validación de mercado para hacer Cylon, porque ese proyecto se vuelve mega viral. Grandes empresas están detrás utilizándolo, tanto empresas tecnológicas como no tecnológicas. Hablamos desde Google, Airbnb, Metas, pero también JP Morgan, BMW y demás. Y nos valida el que una idea que teníamos de solventar la IA de manera privada no era solo un problema tecnológico, sino también un problema de negocio. Y de ahí viene Cylon, que podemos hablar ahora más de ello, que es la solución comercial de plataforma completa on-prem. ¿Y cuál es el mayor gap que ves ahora mismo en el uso de la IA dentro de las corporaciones? Pues para mí el mayor gap es la falta de entendimiento. O sea, es decir, creo que se ha vendido mucha magia y eso es un problema. El concepto de haber vendido magia es que mucha gente cree que con lanzar tus documentos internos o tu conocimiento interno de la empresa, la IA va a entender todo mágicamente y te va a solucionar todos tus problemas. Y eso no es así. Pero no es así con lo que ahora se llama IA, GenAI, etcétera, ni tampoco lo era con el Machine Learning clásico, donde yo hice, por ejemplo, mi doctorado. Al final, estos sistemas no son silver bullets que te puedan solucionar un problema, todos los problemas con una única bala, ¿no? Sino que hay que entender y mucha gente, yo creo que todavía falta, creo que estamos en una burbuja, han salido por ahí algunos gráficos, ¿no?, de cuánta gente utiliza la IA realmente en base a la población del planeta y tal, y cuando ves ese dimensionamiento, te das cuenta de que muy poquita gente en el fondo, los que estamos dentro, parece que la IA es todo ahora mismo, pero muy poquita gente en el fondo está usando esto en el día a día. Y eso se nota cuando vas a una empresa, porque mucha gente, en ciertas empresas que no son de base tecnológica, donde no vienen de usar IA o como mucho usan IA para que le pregunten una receta o un viaje, ¿no? Eso no es lo que quieres resolver a nivel negocio internamente. Y ves ahí, ¿cómo ves que están gestionando este hype, ¿no? El hype de la IA, las grandes empresas. O sea, ¿ves que están experimentando? ¿Ves que ya lo tienen asentado dentro de sus empresas? No, asentado claramente no. O sea, yo creo que estamos en early days todavía, queda mucho por hacer en este mundo y lo que hemos visto, bueno, 2023 claramente había nada, prácticamente yo diría en el mundo empresarial, muy poquito, más allá de empresas muy punteras. 2024 sí que empezamos a ver bastante prueba de concepto. Y 2025 lo que sí hemos visto es que hay empresas que ya tienen cicatrices. Evidentemente nosotros en Cylon nos dedicamos a industria regulada, es decir, gente que tiene la privacidad y la seguridad como primera condición para adoptar IA. Entonces, lo que sí hemos visto es que mucha gente que viene por un mandate, ¿no?, por un mandato del CEO o de quien sea, de hay que adoptar IA, no nos podemos quedar detrás, pero lo que ocurre es que empiezan a hacer pruebas de concepto, a lo mejor con diferentes herramientas que hay por ahí, y cuando realmente quieren pasar a producción, ahí es cuando viene el stopper, ¿no? Ahí es cuando alguien en compliance, alguien en regulación, alguien les dice, oye, cuidado, ¿qué vais a hacer? Porque los datos de la empresa, de toda la empresa, no pueden salir de esta manera, o sí o no. Y después hay empresas muy grandes, conocemos a mucha gente, por ejemplo, en Santander, BBVA y tal, y por poner ejemplos en España, que hay muchas opciones de adoptar la IA dentro del propio banco. Ni siquiera tienen una opción común. Muchos de los providers que hay les están sirviendo de manera simultánea a diferentes departamentos. Y eso significa que al no haber esa homogeneidad,
yo creo que todavía falta tiempo para que las cosas se establezcan y se posen un poco. Pero bueno, estamos como digo, en los primeros años. Porque todos desde nuestra casa, desde nuestra empresa, ¿no? Todos decimos, oye, vamos a utilizar un cloud provider y a veces no se nos pasa por la cabeza el tema de on-prem, ¿no? Pero claro, estas grandes empresas saben las leyes que van a venir a nivel europeo, lo que decías del tema de la privacidad, para ellos es un must todo este tema, el saber dónde van a colocar toda su información y qué va a pasar con ella, ¿no? Entonces, ahí es el hueco que visteis en el mercado Eso es. para meteros. Y hace unos años, cuando os conocí, que fue una de las charlas más interesantes sobre el tema de la IA que tuve, me acuerdo que me hablabais muy bien de la diferenciación entre los modelos y bueno, me gustaría que pudieras explicar, oye, ¿en qué varía una versión 5.0 o 5.2 de un modelo entre los on-prem y los comerciales? Ujú. Bueno, si quieres comentar un Sí. poco esa parte. Sí, yo creo que al final, o sea, bueno, es un campo en el que podemos estar muchas horas hablando, pero por hacer una diferenciación muy clara, están los modelos de los hiperescalares, que suelen ser modelos hiperescalares, me refiero a, pues, a los Google, OpenAI, Anthropic y demás, que suelen ser modelos, bueno, todos cerrados, a menos alguna excepción hay, como el GPT-OS de OpenAI. Y después están los modelos open source, o que también se llaman open weight, ¿no? Que los puedes modificar, que los puedes tocar. Ahí hay una diferenciación clave, y es que los modelos de los hiperescalares son modelos muy, muy grandes que tú, primero por su característica cerrada, pero segundo por su tamaño, nunca te los plantearías desplegar en local, y no vas a poder porque son cerrados. Y los modelos open source normalmente se están desarrollando mucho en lo que se llama Small Language Models, SLMs, en lugar de Large Language Models. Y aquí lo interesante es, yo siempre hago el símil, ¿no?, de un Large Language Model. Al final, un LLM o un SLM es básicamente como si cogieras a una persona, a un niño, y lo pusieras a estudiar, ¿no? Y hay un momento de la vida en el que lo sacas y empiezas a trabajar con él. Un LLM es una persona que se pone a estudiar muchas carreras, estudia de muchas cosas, para que te pueda responder tanto una receta como que te pueda responder la mecánica de un coche. Un SLM va a ser un modelo más refinado y normalmente más especializado en áreas concretas. Y lo que ocurre es que al final, cuando tú tienes que contratar a este universitario, ¿no?, Eh, habrá situaciones en las que tú no necesites, porque tu empresa es de finanzas, no vas a necesitar todo ese conocimiento de mecánica de coches que tiene el LLM, ¿no? Entonces, con un SLM vas a poder utilizarlo. Y la gracia, siguiendo con el símil, es que el universitario con 5 carreras probablemente te pida más pasta, y el universitario con una sola carrera, que es la que tú necesitas, te va a salir más rentable, ¿no?, como empresa. Entonces, este símil llevémoslo a la gestión de recursos que necesitas para ejecutar esos modelos, y un SLM sí que lo puedes ejecutar en una GPU de la que te puedes comprar tú en una tienda, o de la que te puedes comprar de una manera un poco más profesional si es una server GPU, pero ya son cosas que una empresa se puede montar sin necesidad de gastarse millones de euros, ¿no? Esa es un poco la idea. Porque cuando ChatGPT sacó la siguiente versión, me acuerdo que me decías, ¿no?, que había mucha diferencia en el tema de los cálculos numéricos, Ujú. que ahí es donde más patinaban los modelos entre Eso es. unos. Eso es. Claro, aquí lo que ha ido ocurriendo es que los modelos se han ido entrenando y aquí tenemos el ejemplo de Anthropic. Para mí, incluso es más importante ya que los modelos es el framework que pones por encima, ¿no? Y esto es una cosa que también hablamos en aquel momento, que los modelos para mí empiezan a ser ya una commodity, entre muchas comillas, y lo que es interesante es todo el framework que se monta por encima. Y ahí es donde está la propuesta de valor clave, tanto en on-prem AI, como la que hacemos nosotros, como las hiperescalares. Porque los modelos, y sobre todo veis los benchmarks de los nuevos modelos, en los grandes, ya no se nota tanto esa mejora que en 2024 parecía que cada 6 meses acaban de Era una revolucionar el locura, mundo. sí. Ahora ya no se escucha eso porque realmente no está ocurriendo. Eso está pasando ahora en los SLMs. El último Qwen, por ejemplo, el 3.5, es increíble. Nosotros es el que estamos usando mayoritariamente. Y se está notando ese salto. Pero aún así, lo interesante es lo que viene por encima. El cómo tú montas toda esa estructura de tools, agentes, skills, RAG, etc. Y ahí, por ejemplo, Anthropic está siendo la referencia, porque está innovando en todo ese framework que va por encima, y pese a que podríamos discutir si tiene los mejores o no modelos, los grandes me refiero fundacionales, lo que sí tiene claramente es la mejor arquitectura por encima. Y eso es una diferencia frente a otros proveedores. Y con el tema de los modelos comerciales, el otro día leía un post muy chulo en el que hablaba de los riesgos para las empresas que están metiendo internamente a todos los empleados.
¿Qué riesgos, Dani, dirías que hay ahora mismo con los modelos comerciales en un futuro próximo? Claro, el riesgo principal yo diría que es el de la privacidad y la seguridad. O sea, al final tú tienes una IP, una intellectual property corporativa que tú no quieres poner una serie de datos core, una serie de procesos core. Al contrario que el cloud, que podría ser un símil, ¿no? Que se hace, ¿no? Ahora la gente también tenía miedo a adoptar el cloud, ya, pero en el cloud lo que tú estabas adoptando era normalmente, en esta última etapa ya no, pero al principio sobre todo te estabas sustituyendo metal por un metal en la nube. Aquí lo que pasa es que estás dando tu core business y tu core process se lo estás dando a alguien, ¿no? Tu core data. Entonces, cuidado porque le estás dando lo más íntimo y lo más relevante que tienes dentro de la empresa. Entonces, hay empresas que se podrán abrir a ese mundo cloud provider porque el riesgo de que se liquee algo no será tan grave para ellos. Y por cierto, solo hay que ver los medios, que últimamente ya empieza a haber muchos leaks porque cada vez hay más uso. Empieza a haber, el otro día se hablaba de un copilot que había filtrado millones de cuentas de empresa y un montón de datos. La cosa es que cuando tú trabajas en una industria, por ejemplo, regulada, por ejemplo, la semana pasada estuve en un evento de defensa con el Ejército del Aire. En su cabeza jamás entrará el poner sus datos en un proveedor en la nube, menos si cabe en un proveedor americano, ¿no? Cuando digo defensa, hablo de administraciones públicas, hablo de partes reguladas de industrias como por ejemplo farmacéuticas, que no van a poner sus datos en una nube donde alguien tentativamente podría llegar a entrenar eso, y sus secretos, sus patentes, no la van a poner nunca ahí, ¿no? Entonces ahí es donde está la diferencia. Evidentemente una empresa que no tenga este tipo de limitaciones, por supuesto, puede aprovechar lo que hay ahora mismo en la nube, porque la velocidad que te va a dar es probablemente más inmediata, ¿no? Y a nivel de costes, o sea, porque vamos viendo el coste de las licencias, las versiones que meten, etc. ¿Crees que eso va a ser un riesgo real para las empresas? Y ahí has dado en el clavo, porque esa es la segunda parte que quería comentar. El coste, a día de hoy, hay un riesgo inherente al modelo, y es que todo el que esté desarrollando su estrategia de IA sobre un SaaS que le proporcione IA, ya sea directamente el cloud provider final, el Anthropic, OpenAI, Google de turno, o cualquier SaaS que esté haciendo de wrapper de ellos, está desarrollando su estrategia de IA sobre empresas que están trabajando en pérdidas. Es decir, el otro día nos comentaba un VC que su portfolio en el fondo estaba compuesto de vendedores de OpenAI. ¿Por qué? Porque al final están utilizando una plataforma que ahora mismo está lejos de ser rentable. OpenAI, Anthropic, etc. Pero claro, si tú eres un SaaS que va por encima de eso, también estás comiéndote margen. Entonces, al final, cada vez hay unos márgenes más pequeños. Ya. Y la pregunta que se tienen que hacer muchas empresas es, ¿qué ocurre si mañana el coste del token te lo duplican? ¿Ya te va a salir rentable trabajar en la nube? Entonces, eso es una pregunta que se tendrían que hacer muchas empresas, porque el otro día comentaba, y por dar un dato, David, el CEO de Maisa, que seguro que muchos conoceréis, que es amigo nuestro, comentaba que uno de sus agentes al día costaba $300. Echad los números de lo que cuesta eso al año. Entonces, ¿está solucionando un problema que a la empresa le cuesta más? Bueno, habrá que verlo, pero cuando quieras tener 10 agentes de esos, a lo mejor lo que te conviene es tener tu propia IA on-prem, donde el coste por token es cero, porque es infinito, porque lo puedes utilizar todo lo que quieras, ¿no? Entonces tu coste pasa de ser coste por token a ser coste por gigavatio, que es mucho, mucho menor a día de hoy, aunque bueno, tal como están las cosas ahora con la energía, pues habría que coger esto con pinzas. O sea, yo el otro día cuando veía ese post, ¿no? Hablaba de una empresa de que contaba, pasamos de pagar $20 a $80. Bueno, contó todos los beneficios que tenía, incluido que el cambio del coste, y que como que había conseguido que todos sus empleados fueran un por 10, etc. Pero claro, eran 8 en la compañía, ¿no? Luego cuando nos lo llevamos, pues ahora por ejemplo a Shakers, oye, somos 100, es obviamente un riesgo que tenemos que tener controlado y tener siempre alternativas encima de la mesa. Vale. Como saben, nosotros estamos trabajando en el sandbox para la ley europea con el gobierno. Y bueno, estamos como asentando las bases, ¿no? De lo que se va a desplegar en agosto para todos. ¿Y ves diferencias entre el uso de la IA entre Estados Unidos y Europa? Sí. Sí, pero, o sea, evidentes, ¿no? O sea, Estados Unidos siempre es un early adopter, siempre prima la velocidad, la adopción frente a la regulación, pero ya hay voces muy grandes
clamando por tenemos que regular esto. Bueno, solo hay que ver el movimiento de Anthropic, literalmente diciéndole al Departamento de Defensa de Estados Unidos: no vas a usar mi tecnología para fines bélicos que impliquen, por ejemplo, tomar decisiones sobre eliminar a personas, ¿no? Entonces, leía sobre un artículo de Neil deGrasse Tyson, bueno, supongo que lo conoceréis, un físico divulgador muy importante, hablando sobre es necesario regular, porque si no va a haber un descontrol gigante en áreas que son muy sensibles, ¿no? En Europa está habiendo una regulación que evidentemente valida un poco la narrativa de la que te comentaba antes. Creo que evidentemente habrá que quedarse entre medias, ¿no? Si solo regulamos y no ejecutamos, habrá un problema. La IA va más rápido que los papeles. Eso es. Pero bueno, yo creo que sí que la IA va a tocar tantas dimensiones de nuestra vida, y ahora con cosas como OpenClaw, ¿no? Que mucha gente se la está desplegando con un desconocimiento total de lo que puede hacer, pero con un potencial enorme, que lo ven súper rápido. Creo que tener una cierta regulación de cómo se está utilizando todo esto va a impedir que se cometan, pues, errores que después sean difíciles de subsanar, ¿no? Entonces, es importante. ¿Qué prácticas dirías, Dani, que debería copiar un líder de tecnología, de producto en una empresa normal que hayas vivido en tu carrera? Pues a ver, voy a decir dos cosas. Para mí la primera, una cosa que vi en Amazon que me gustó mucho, es el nivel de data driven que tiene la empresa, ¿no? Es decir, pero eso se imbuye en todos los aspectos de la empresa, no solo en la parte tecnológica, sino también en la parte de negocio. En Amazon había un concepto, bueno, hay un concepto que se llama los Web Labs, que es que básicamente cuando tú sacas una nueva funcionalidad, por definición se saca dentro de un framework de A/B testing, que no es solo A/B, A/B, C, D, E, puedes poner todos los tests que quieras. Y eso funciona como una especie de feature flag súper vitaminada, que te permite lanzar una feature con diferentes comportamientos en diferentes mercados, a diferentes niveles de población, y todo esto de manera súper controlada. De manera que puedes saber el dinero que está generando cada vertical de pruebas, cada cohorte de usuarios, etc. Este nivel de data driven es espectacular y te da una cantidad de información que valida el cómo se generan productos en una empresa como Amazon, donde si te equivocas se van a ir muchos millones al traste, muchos millones de dólares. Pero si aciertas, yo mi primer lanzamiento en Amazon solo en un fin de semana hizo 10-12 millones de dólares, ¿no? O sea, y era una cosa relativamente pequeña porque estaba detrás de un web lab, como digo. Entonces, estas son las cosas que hay que ver. Y la siguiente, que para mí es súper importante para copiar, pero copiar inteligentemente, es la cultura. Más allá de que te guste más o menos la cultura de Amazon, a mí una cosa que me encantó, que fueron los leadership principles, ¿no? Los principios de liderazgo. Yo lo primero que hice en Cylon cuando fundamos la empresa fue escribir los leadership principles de Cylon. ¿Por qué los escribí? Porque creo que es tener leadership principles de verdad, no que estén en una pared en un póster, que eso no vale para nada, pero leadership principles que te den un framework sobre el que tomar decisiones, y esto lo vi en Amazon, es espectacular, porque yo podía tener una reunión por la mañana con una persona de Tokio, al mediodía con alguien de Bélgica y por la noche con alguien de Seattle, y yo podía hablar en los mismos términos porque todos teníamos el mismo framework cultural. Todos nos regíamos por los mismos leadership principles. Cuando fichábamos a gente, todos utilizábamos eso. Y eso es algo que que he metido en Cylon desde el día 1, evidentemente con unos leadership principles diferentes. Algunos se inspiran, algunos no, porque la naturaleza de la empresa tiene una idiosincrasia diferente, ¿no? Pero eso para mí es algo súper súper valioso. Tener una cultura homogénea que puedas transmitir en la empresa cuando la empresa crezca. ¿Y qué error no cometerías? Pues intentar ser más grande de lo que eres. Por ejemplo, una de las cosas que yo he intentado no cometer en Cylon es, porque yo venía justo de Amazon y hay gente en mi equipo ahora mismo en Cylon que los he fichado de mi equipo de Amazon. No puedes seguir los mismos procesos que seguíamos en Amazon porque no eres una empresa con 1 millón y pico de empleados. Porque somos muy poquitos y porque si intentas generar, tienes que primar el ser lo más lean posible, la velocidad, la validación, el fail fast. A mí me encanta, uno de nuestros leadership principios es el fail fast. Hay que fallar rápido. En Amazon no se permite el fail. Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso en cómo se lanzan las cosas, por eso se lanza todo muy lento. Pero una empresa como una startup como la nuestra, como la vuestra, tú no te puedes permitir unos flujos de desarrollo y de lanzamiento y de validación de muchísimos meses, incluso de meses, te diría, ¿no? Entonces, eso para mí es algo que mucha gente intenta exportar esas ideas. Hay que ser muy cuidadoso porque la puedes liar, porque no te quedas fuera del mercado. Aprender del error, eso es Eso clave es. en Eso una es. startup y si no perdemos toda Eso la agilidad. Vale, y hablemos, Dani, de talento. En Ok. esa charla que tuvimos, me gustó mucho la explicación de los diferentes perfiles de IA, ¿no?
Porque siempre nos encontramos proyectos en los que piden deep ingenieros de IA para todo lo que quieren hacer, cuando realmente lo que necesitan es a alguien que entienda de negocio. ¿Podrías explicarnos qué niveles de perfiles ves Sí. en torno a la IA? Sí, esto lo he hablado hace poco con Carlos, el CTO de Cavi, y los perfiles de la IA son... o sea, hay gente que ha llegado al mundo de la IA desde la ingeniería software, gente que ha llegado desde el data mining, gente que ha llegado desde el machine learning más clásico, etcétera. Pero el stack de la IA sigue siendo muy amplio. Y intentar tener un Deep AI Engineer para ciertos trabajos dentro de tu empresa no tiene ningún sentido. Porque, por ejemplo, nosotros en Cylon hacemos muchísimo desarrollo a nivel de drivers, de load balancers, de gestores de inferencia. O sea, trabajamos con tecnología de NVIDIA. Llevamos 2 años currando con ellos. A muy bajo nivel. Eso, si tú lo que quieres es desarrollar funcionalidades encima de un API como el que te puede dar Anthropic o OpenAI o nosotros mismos, todo lo que está por debajo te olvidas. O sea, tú no necesitas entender de concurrencia, batch processing, etcétera. Entonces, ¿para qué quieres un ingeniero que entienda de todo eso? De otras cosas, porque va a ser difícil que encuentres un ingeniero que vaya end-to-end, ¿no? Entonces, una cosa que yo siempre recomiendo, ¿no? Y esto lo hablamos tú y yo en su día, es vosotros en Shakers, por ejemplo, el tipo de ingeniero que necesitáis es un ingeniero de IA en la capa de arriba, ¿no? Que esté acostumbrado a lidiar con las APIs de este tipo de hiperescalares y que pueda utilizar esas APIs, ya sea en un on-prem AI o ya sea en un cloud de AI. ¿Por qué? Porque esa gente lo que tiene que tener es una visión de negocio. De lo que yo haga tiene que impactar al negocio porque no estás fabricando los picos y las palas. Lo que estás fabricando son las features que aporten valor inmediato a tus compañeros, ¿no? Entonces ahí es donde está la diferencia. Y hay un rango de ingenieros de IA bastante grande y se hace muy complicado fichar, por ejemplo, donde fichamos nosotros es bastante más complicado que si fichas en la capa de arriba porque ahí puede entrar más gente de diferentes ámbitos como comentaba antes, mientras que la capa de abajo, pues claro, es gente que tiene que tener cierto estómago para meterse en temas de drivers, de plataforma, de MLOps, no es solo entender la IA, es entender cómo se ejecuta la IA en el sandbox donde se ejecuta. ¿Y cómo ves los perfiles de IA en las grandes corporaciones? ¿Los están intentando meter todos in-house? ¿Ves que la posibilidad de externos es creciente? Pues a ver, teniendo en cuenta lo que dijo Sequoia la semana pasada, yo diría que dijo no, porque no lo haya leído. La Sí, siguiente sí. One Trillion Company va a ser una empresa que venda servicios disfrazada de una empresa de producto de ella, ¿no? Eso, por definición, va a requerir que esas empresas contraten a externos, ¿no? Ya sean externos freelancers o ya sean externos de una empresa a nivel de consultoría, como lo quieras llamar. Sí, yo creo que en el mundo de la IA, y esto es una cosa que nos ha pasado a nosotros y nos hemos dado cuenta también, nosotros en Cylon quisimos ser, y esto a lo mejor son aprendizajes, ¿no? Errores que hemos cometido, quisimos ser muy puristas. Nosotros con PrivateGPT tuvimos la oportunidad de ser una consultora desde el día 1 y no quisimos porque no queríamos hacer consultoría. Lo que queríamos era hacer un producto, entendiendo los problemas y vender el producto. Palantir, por ejemplo, tomó el caso contrario. Palantir se dedicó a hacer consultoría, hasta que hizo compound de todo lo que había desarrollado y ahora tiene esos productos que tiene, ¿no? Entonces, nosotros ahora en Silo nos hemos dado cuenta que para que esa falta de entendimiento o de ese gap que comentábamos antes se rellene, tienes que hacer un poco de handholding, ¿no? Entonces, llegando a tu pregunta, creo que en la IA va a ser muy necesario para muchas empresas contratar gente externa. Ya sean freelancers, ya sea la gente que te provee el servicio, que te provee el producto, que te provea también cierto servicio y te enseña cómo crear esos primeros casos de uso, esas primeras validaciones, porque si no, va a ser muy complicado que esas empresas internamente sean capaces de hacerlo. Te pongo ejemplos. Yo ahora mismo estoy trabajando con el Ejército de Tierra. El Ejército de Tierra no tiene un equipo de IA Engineers. Entonces, es muy difícil para ellos sacar el máximo. O sea, le van a poder sacar, van a poder resolver muchos casos utilizando Cylon como utilizan ChatGPT. Pero toda la automatización de procesos y demás que requiere cierta aprobación o cierta interacción de workflows, etcétera, ellos no tienen ese conocimiento y van a tardar en adquirirlo. Entonces, nosotros ya les estamos ayudando. Entonces, ahí es donde está la historia y creo que va a haber un perfil de freelancer full stack de IA que va a venir, y vosotros seguro que ya lo estáis viendo, que va a ser muy potente. Muy, muy potente. Estamos trabajando en ese tipo de perfiles porque están siendo de los más demandados en las empresas. El problema que nos estamos encontrando, bueno, no, el reto que tenemos es cómo vamos a hacer que accedan a la información de forma segura siendo externo, ¿no? Claro. Eso es donde está trabajando muchas empresas. ¿Y cómo crees que va a poder gestionarse esto, Dani?
Claro, esa es una pregunta muy buena y complicada, porque al final hay empresas que justo para evitar ese problema no suelen contratar. Por ejemplo, yo en Amazon, en la parte de ingeniero donde yo contrataba, jamás se vio un externo. ¿No? Ahí no hay... Porque Amazon no deja a nadie que toque o que vea sus datos internos. Otras empresas no les quedará más remedio y va a ser interesante el cómo se enfrentan a ello porque, claro, lo primero que yo haría, evidentemente a lo mejor estoy barriendo un poco para casa porque lo estoy viendo en el día a día, es que si toda tu IA sucede en tu sandbox controlado on-prem, será más difícil que esa persona pueda sacar datos hacia afuera de que si todo se está ejecutando en la nube, porque entonces por definición podrá utilizar las herramientas que ya usa en su día a día, ¿no? Ese Shadow AI, ¿no? Que se llama. Pero por otro lado, es verdad que va a haber una serie de regulación probablemente a nivel legal, y ahí yo creo que Shaker juega un papel interesante porque vais más allá de simplemente ser la plataforma, sino también parte del regulador, ¿no? El validador de la gente, en el que la gente va a tener que tener ese sello de calidad, certificación, llámalo X, en el que se va a demostrar que son personas con una sapiencia. Soy una persona que entiende el criterio de privacidad y seguridad que tu empresa necesita alrededor de tu dato y por eso me vas a elegir a mí frente a otro a la hora de trabajar con tus datos con la IA, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho por hacer. Llevamos meses trabajando Hay mucho por hacer. en una nueva certificación de Correcto. IA para todo este tipo de perfiles. De primero, demostrar que eres responsable con el uso de la IA y de los datos de la empresa en la que vas a trabajar. Y luego, obviamente, la calidad que tienes con diversos agentes. No la herramienta que utilizas, sino los diversos agentes, ¿no? Queremos crear ahí un portfolio de los agentes, porque bueno, nos imaginamos que obviamente esto va a cambiar mucho en los próximos 12 meses y queremos estar preparados para ello y para las empresas. Vale, para cerrar, Dani, a toda la gente que viene le hacemos una serie de preguntas rápidas, así que voy a ello. La primera es, ¿qué es el free working? ¿A qué te suena? Pues para mí es trabajar desde donde y con quien quieras de una manera segura. ¿El mayor error profesional o aprendizajes que recuerdes? Pues voy a utilizar o voy a comentar uno, aunque me extienda un poquito. Mi primera empresa con Iván, empezamos haciendo videojuegos y teníamos un videojuego muy, muy famoso que llegó a estar número 1 del mundo en Android para widget y tal, y era un modelo de pago. En esa época que estaba el Angry Birds, el Cat the Row y cosas así, empezó a darse el tema de los anuncios y nos dejamos llevar por el hype. Y dijimos, bueno, si esta gente está haciendo tanto dinero con anuncios, nosotros también lo haremos. Liada máxima, porque lo que hicimos fue crear una versión freemium de nuestro videojuego que fagocitó a nuestra versión de pago y que ni de lejos generaba el mismo income, ¿no? Entonces, el aprendizaje, por eso lo que voy a contextualizar es, no te dejes llevar por el hype, entiende claramente qué es lo que necesitas y cuál es tu modelo de negocio antes de lanzarte a aplicar lo que otros están aplicando sin saber si en tu área va a funcionar. ¿Y tu sueño más ambicioso? Para mí mi sueño más ambicioso ahora mismo es evidentemente conseguir que Cylon sea la solución go-to de esas empresas reguladas que quieran adoptar IA de manera privada y segura. Y bueno, al final creo que el tailwind de Palantir y Nvidia hace una semana diciendo The future of AI is on-prem, pues creo que nos pone, o ya no nos hace predicar solos en el desierto. Entonces creo que todo el mundo está adquiriendo esa concepción y espero que Cylon sea esa solución que de manera asequible, porque no todo el mundo podrá consumir Palantir y Nvidia, pueda tener un premio AI en los próximos años. Pues 100%. Hasta aquí, Dani, hemos llegado. Os recomiendo a todos seguir a Daniel Gallego en LinkedIn, un crack como persona, como profesional, y así también vais a ir poder viendo la evolución de Cylon para los próximos años, que seguro que va a coger un papel destacado. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo de Charlando con Shakers. Hasta luego. Hasta luego.